título de nuestra enseñanza esta mañana, Dios ve el pecado de su pueblo. Dios ve el pecado de su pueblo. No sé cuántos de ustedes estarán de acuerdo conmigo si les pregunto o si les digo que una de las cosas más destructivas en la vida es la rebeldía del ser humano. ¿Qué creen ustedes? ¿Estamos en lo cierto? ¿Lo cierto que sí? Definitivamente eso sí que genera mucho daño. De hecho, yo recuerdo que cuando mis hijos estaban más pequeños, la mamá solo tenía que decirles, levántense para ir para la iglesia, y todo el mundo levantadito, muy juicioso, tranquilitos, para la iglesia. Pero cuando llegaron a la adolescencia, fueron creciendo, también llegó esa rebeldía, y por un tiempo incluso la venida a la iglesia se tornó en una lucha. Y no sé cuántos de ustedes, padres de familia, se identifican con eso también, ¿no es cierto? Cuando nuestros muchachitos van entrando a ciertas etapas de sus vidas, empieza esa rebeldía. De hecho, muchos padres de familia me dicen, pastor, mi hijo era muy obediente, era muy juicioso, pero de cierto tiempo para acá, todo lo cuestiona, todo lo refuta y difícilmente obedece. ¿Qué fue lo que cambió la forma de pensar en esos muchachos entonces también? La misma rebeldía, la misma rebeldía. En pocas palabras, la rebelión es un desafío a la autoridad y esa rebeldía atraviesa varias etapas de la vida. Empieza precisamente los muchachos a rebeldizarse contra sus padres, luego contra sus maestros, luego contra sus empleadores y luego con toda forma de autoridad que nosotros encontramos por ahí, ¿no es cierto? Esa es esa rebeldía que se opone a lo que los demás dicen. Así es que la rebeldía en última instancia es contra Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien ha instituido todas las formas de autoridad, ¿no? Ahora, esa rebelión contra Dios fue lo que precisamente llevó al pueblo de Israel a tener todos los problemas que tuvo en la antigüedad hasta los que tiene el día de hoy. Y es a lo que nos lleva entonces a nosotros también como seres humanos e incluso como pueblo de Dios a tener que vivir los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Por qué? Porque de todas las maneras, consciente o inconscientemente, terminamos en rebeldía contra Dios. Así es que eso es lo que nos va a enseñar el profeta Miqueas en este primer capítulo de su corto libro. El pasaje lo vamos a ir leyendo durante el desarrollo de la predicación porque es un poco pues extenso. Pero permítanme contextualizar un poco. Como su nombre bien lo indica, el autor de este libro es el profeta Miqueas de Moreset. Moreset es un pueblo cercano a Jerusalén. Y a pesar de Miqueas ser un profeta cuyo escrito se encuentra ahí ubicado entre los profetas menores, este profeta parece ser que conoció mucho mejor el entorno de la nación donde él habitó y pudo haber viajado incluso mucho más por los dos reinos del norte y del sur en comparación pues con el destacado y reconocido profeta Isaías, que fue contemporáneo durante el ministerio. Los dos fueron profetas en la misma época. La fecha de escritura de este pequeño libro profético se ubica durante el mismo periodo del ministerio del profeta, es decir, entre los años 740 y el año 687 antes de Cristo. 740 y el 687 antes de Cristo. Este profeta vivió durante los reinados de tres importantes reyes de Judá. En primer lugar, durante Jotán, el reinado de Jotán, un joven rey que hizo lo bueno, dice la Escritura, pero que no retiró los altares de los Baales. Pero también profetizó durante el periodo del reinado del hijo de Jotán, el despiadado rey Acaz, conocido precisamente por su rebeldía total contra Dios y por practicar la idolatría de manera abierta. E igualmente, Miqueas fue profeta durante el periodo que fue el rey Ezequías.
un rey que vino a reparar lo que su padre Acaz había hecho, un hombre que hizo lo bueno delante de Dios. Prácticamente erradicó durante el tiempo de Ezequías, erradicó la idolatría que su padre había practicado y promovido en todo el pueblo, cosas que fueron las que llevaron a poner al pueblo contra la ira de Dios. Y este joven profeta Miqueas, también como lo acabé de mencionar ahora, fue contemporáneo del profeta Isaías y también posterior al profeta Amós y al profeta Oseas. Una forma pequeña de resumir este libro sería de que en sí se centra en la repetida denuncia de los pecados de injusticia social. De eso es de lo que en sí trata este libro, la injusticia social, y creo que es un libro bastante oportuno en el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no es cierto? Las administraciones deficientes y corruptas que practicaban tanto líderes religiosos como los líderes que gobernaban la nación. La corrupción estaba, pero eso sí, en todo su esplendor. De la misma manera denuncia a los falsos sacerdotes y a los falsos profetas que proliferaban en su tiempo. Obviamente, si hay un gobernante que promueve la idolatría, que promueve el paganismo, también resultan muchos falsos profetas de esos falsos dioses. Todos estos pecados entonces llevarían a consecuencias nefastas que Dios traería, o más bien que permitiría. Consecuencias como por ejemplo, las dos naciones, tanto la del norte como la del sur, entraron en crisis económicas, se ausentó la prosperidad, hubo derrotas militares, destrucción total de ciudades y finalmente el exilio. ¿Por qué? Por la idolatría, por la corrupción del mismo pueblo. Pero incluso en esa predicción de la destrucción se da una promesa de esperanza en forma de remanente restaurado. Dios castiga a su pueblo o permite que suceda lo que le sucede, pero no lo abandona del todo. En síntesis, Miqueas ve muchos pecados creciendo y destruyendo la sociedad. Por eso quise compartir esta serie de este pequeño libro, porque creo yo que la sociedad, empezando desde el gobierno hasta la ama de casa, en este momento estamos viviendo una decadencia espiritual alarmante. El poder, el dinero, las falsas profecías, las falsas religiones llevan a la perversión cuando se deja entrar tanta corrupción y tanto pecado al corazón. Pero nuevamente, ahí en su misericordia, Dios promete restauración y promete esperanza renovada para el futuro de un pueblo cuando se arrepiente. Así que el profeta inicia su profecía denunciando que el pueblo ha roto su pacto con Dios y Dios ha visto el pecado que han practicado todos ellos. Vamos a desglosar entonces este primer capítulo en dos encabezados: la causa y las consecuencias del juicio y las repercusiones del pecado. Primeramente entonces, la causa y las consecuencias del juicio. Hoy en día es bastante común usar el término contrato para referirse a los diferentes compromisos que se adquieren cuando llegamos a algún tipo de acuerdo o negociación entre dos o más partes, ¿no es cierto? Se le llama contrato. En las Escrituras se conoce como pacto. Y en este caso se trata de los acuerdos a los que ha llegado Dios y su pueblo. Un pacto fundamentado en la fidelidad tanto de Dios como del pueblo. Y en esta sección, y a lo largo de todo su libro, Miqueas nos muestra la manera como el pueblo rompió el contrato, rompió el pacto que habían hecho ellos con el Dios Todopoderoso. Y obviamente esto les trajo las consecuencias que no se alcanzaron a imaginar. Primeramente entonces veamos que Dios es juez y testigo contra su pueblo. Leo los primeros 4 versículos del primer capítulo de Miqueas. Dice: la palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá,
lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Oigan pueblos todos, escucha tierra y cuanto hay en ti. Sea el Señor Dios testigo contra ustedes, el Señor desde su santo templo. Porque el Señor sale de su lugar y descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derretirán y los valles se partirán como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Así es como empieza Miqueas su libro, su profecía. El inicio entonces de este oráculo, como se le llama a estas profecías, presenta un llamado autoritario totalmente a todos los pueblos y a toda la tierra a escuchar nuevamente la palabra de Dios. Aunque el mensaje se dirige a Israel y a Judá, su alcance, como lo podemos ver, toda la tierra, dice, es universal, incluyendo nosotros y nuestro tiempo también. Las lecciones que debemos de aprender no eran exclusivamente para aquellos días y para aquellas personas. Son aplicaciones y lecciones de vida que deberíamos de aprender nosotros el día de hoy también. Miqueas describe a Dios como un testigo y un juez ahí en un tribunal cósmico, universal, pendiente de todo lo que está haciendo su pueblo y toda su creación, en el que Israel, pese a su relación especial de pacto con Dios, ha fallado gravemente. Y el juicio entonces sobre Samaria y Jerusalén sirve como una advertencia para todas las naciones del mundo, de su época y todavía. Si Dios juzga a su propio pueblo por su rebeldía, con mayor razón lo hará con quienes no lo conocen o con quienes lo han rechazado de tajo desde un inicio. De hecho, esta es la misma idea confirmada por Pedro por allá en el Nuevo Testamento, al señalar que el juicio comienza por la casa de Dios. Dice primera de Pedro capítulo 4 versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y es una buena pregunta que formula Pedro. Si el juicio comienza por los hijos de Dios, por los que hemos creído, ¿qué les espera a aquellos que rechazan, que aborrecen el Evangelio de Cristo? Así que Miqueas, volviendo a nuestro libro, con una visión profética, percibe lo que otros no han visto todavía. Él puede interpretar los acontecimientos de ese momento, políticos y religiosos de su tiempo, como señales del juicio divino. Todo mundo estaba robando, todo mundo era corrupto, pero todo mundo creía que estaban en bonanza, en prosperidad. Pero Miqueas lo ve desde la óptica divina. ¡Ey, no! Esto es el juicio de Dios. Esto no puede ser una bendición. Si vamos en declive, esto no puede ser una bendición. Y las alturas aquí que dice, la imagen que él describe, muestra a Dios saliendo entonces de su lugar y descendiendo para juzgar a las naciones, lo cual simboliza su soberanía absoluta. Y las alturas de la tierra que menciona que serán aplastadas por el Señor cuando venga como un poderoso guerrero, ilustra los lugares de culto pagano que habían tomado tanta fuerza en aquel momento, y del poder humano también, que no podrán resistirse ante el Todopoderoso, lo cual muestra esa supremacía soberana, espiritual, natural, de todo, sobre todo de Dios. Está por encima de las fuerzas espirituales, está por encima de las fuerzas religiosas, militares y aún políticas. A sus pies, es lo que está diciendo Miqueas, todo se derrite como cera. Todo. Ahora, ¿de qué manera podríamos nosotros aplicar estas primeras profecías de Miqueas? Lamentablemente en nuestro país es muy común que alguien presencia un crimen, pero por miedo, obviamente, a las represalias, muchas veces se niega a testificar lo que vio y lo que escuchó, ¿no es cierto? No, yo no vi nada, yo no he escuchado nada. Muchos prefieren mentir y decir esto que acabo de mencionar, negarse a hablar en lugar de contar la verdad de los hechos y de las personas. Y cada quien pues tendrá sus razones, ¿no es cierto?, por evitar
represalias. Pero lo uso como ejemplo porque asimismo, muchas veces también nosotros ignoramos el llamado de Dios a rendir cuentas de nosotros mismos. Es como si el Señor nos dijera: hey, ¿qué está pasando con su vida? Y nosotros digamos: yo no he visto nada ni he escuchado nada tampoco. Y preferimos guardar silencio de lo que hacemos y de lo que somos, o simplemente justificarnos con una mentira. Nadie quiere testificar de sí mismo. Y yo no sé, hermanos, si nosotros hemos tomado conciencia de que Dios es nuestro juez, pero también Él es testigo directo de todo lo que nosotros somos y hacemos. Pablo dice por allá en su carta a los Gálatas, Gálatas 6, versículo 7, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará, eso cosechará. A veces creemos que, claro, hemos entendido que tenemos que dar fe delante de Dios el día del juicio final. Él será nuestro juez, ¿no es cierto? La mayoría lo tenemos claro. Pero lo que ignoramos muchas veces es que no solo es juez, Él es testigo. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que tú puedes hacer ocultas, que yo puedo hacer ocultas, las puedo esconder, nadie las puede saber. Seguramente usted ha hecho cosas muy secretas para usted y se llevará esos secretos a la tumba. Igual tal vez yo. Pero adivinen quién lo sabe. Dios. Dios sí lo sabe todo. Así que, hermanos y amigos, Pablo aquí, echando mano nuevamente a Gálatas 6, no está diciendo que todo lo que los cristianos siembren, no. Claramente está diciendo todo lo que el hombre siembre, es decir, la palabra de Dios será nuestra regla de juicio para cristianos y para no cristianos, para todos los hombres, para los que hemos puesto nuestra fe en Él y los que lo han rechazado también. Con la misma palabra del Señor, todos seremos medidos y juzgados. Amados, todos nosotros de una u otra manera hemos roto ese pacto con Dios. El pacto que firmó Jesucristo con su propia sangre. ¿Y qué es lo que nos sostiene dentro de ese pacto? Aunque lo hemos roto nosotros mismos, solo su bendita gracia y misericordia por medio de Jesucristo es lo que nos sostiene delante del Señor. ¿Quién de ustedes no ha roto el pacto? Todos. Así es que tengamos siempre presente de que si Dios llamó a juicio a Israel, su pueblo, y tuvieron que padecer castigo bajo la ira de Dios, todas las demás naciones también tendremos que rendir cuentas delante de Él. Todos. Así es que les pregunto, ¿ustedes no creen que todo lo que está pasando con los gobiernos del mundo, con el gobierno de nuestro país, lo que pasa en la sociedad, ¿no han pensado ustedes que tal vez son señales de que Dios está llevando a cabo su juicio contra las naciones? Y no nos hemos percatado de ello. Hermanos, miren, todos los días nos levantamos, sobre todo estos últimos años, con nuevas amenazas de guerras. Unos amenazan con guerras militares, otros amenazan con guerras nucleares, otros amenazan con guerras comerciales y ya la están llevando a cabo, otros amenazan con guerras cibernéticas, etcétera, etcétera, todos los días. Unos tiempos atrás no había tanta incertidumbre. Todos los días nos levantamos con nuevas locuras de nuestros gobernantes. No sé si ustedes ven noticias. Todos los días nos levantamos con nuevas locuras de nuestros gobernantes. Y no solamente me estoy refiriendo al gobierno de nuestra nación, sino en el mundo. Y con toda seguridad, mis amados, de que Dios no está contento con la manera como el mundo y aún su pueblo han caído en la más descarada idolatría y depravación.
adorándose a sí mismos, adorando sus armas, adorando su poderío económico y militar. Y ese es el mensaje que nos está dando entonces el Señor a través del profeta Miqueas el día de hoy. Es como si nos dijera: hey, espabilen, espabilen, porque las cosas que están pasando no son de gratis. Pero veamos también en ese mismo primer encabezado lo que nos hace enemigos de Dios. Dicen los versículos 5 al 7. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. Destruiré todas sus imágenes, porque las obtuvo de ganancias de ramera, y a ganancias de ramera volverán. Palabras fuertes de los profetas. Dios debería de juzgar el pueblo deliberado y continuo de Israel, para que tanto la nación como el mundo supieran que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Como lo dirá el mismo apóstol Pablo 700 años después, Romanos 6:23, aprendámonos ese pasaje. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que Dios va a ejercer contra todas estas naciones lo que dice en estos versículos. Todo mundo tiene que saber, lo dice en aquel momento el profeta Miqueas y lo dice Pablo, todo mundo tiene que saber que la paga del pecado es muerte. Las capitales, Samaria y Jerusalén, representaban el centro de la rebelión, de la idolatría contra Dios. Donde más se debería de adorar a Dios realmente, los gobernantes corruptos y los profetas falsos y sacerdotes falsos lo habían convertido como templos de adoración de sus propios ídolos. Jerusalén, a pesar de ser la ciudad santa, fue equiparada, dice aquí en el pasaje, con los lugares altos, paganos, donde se practicaban cultos con símbolos de fertilidad, sacrificios y prostitución cúltica. Prácticas totalmente abominables delante de Dios. Y esta contaminación espiritual comenzó ¿dónde? Dice Miqueas, desde Samaria, y se extendió hasta Jerusalén. Samaria, símbolo de lujo y de poder en el siglo 8 antes de Cristo, estaba profundamente corrompida y destinada al juicio divino. Sería reducida a ruinas unos pocos años después. Y Miqueas anunció que Dios usaría ¿a quiénes? A los asirios en ese momento como instrumentos de destrucción, desnudando la ciudad, sus ídolos y todo su esplendor arquitectónico construido por reyes muy conocidos y respetados como Onrí y Acab en ese momento. Los templos adornados y financiados con ganancias de prostitución religiosa, y enseguida veremos qué es prostitución religiosa, serían saqueados y profanados de la manera más humillante e irreverente. No se lo alcanzaban ellos a imaginar. La inmoralidad y el adulterio espiritual reflejaban la infidelidad del pueblo hacia Dios, el santo y todopoderoso Dios de Israel. ¿Y saben qué es lo peor? Que hoy en día la idolatría está más rampante que nunca. Más rampante que nunca. Las prácticas de aquellos tiempos son bastante similares a los cultos modernos que vemos el día de hoy. Hoy tenemos, por ejemplo, la nueva era. Los diversos falsos evangelios modernos de prosperidad que prometen cosas que no son.
prácticas espirituales que lo que han hecho es que reciclar antiguas creencias paganas. Todas estas cosas nuevas que creemos que son nuevas, que van surgiendo en este tiempo, parapsicología, nombres técnicos, no son nuevas, son recicladas de lo que en la antigüedad ya se ha practicado. Y que en ese momento surgieron para desviar al pueblo de Dios sin exigir santidad ni nada que agradara al Señor. Ese era el objetivo en esa época y sigue siendo el mismo objetivo el día de hoy. Hoy muchos lugares, muchas religiones, muchas filosofías, e incluso muchos lugares que se considera cristianos supuestamente, le prometen arreglarle a usted la vida, su matrimonio, todo, sin demandarle santidad, sin demandarle cambio, sin pedirle arrepentimiento, todo por arte de magia. Y ese era el objetivo, ese ha sido el objetivo siempre de todas estas falsas doctrinas, de todas estas falsas creencias paganas. Siempre ha sido promover la rebelión contra el Dios verdadero. Mire, ante el Dios todopoderoso, ante el Señor Jesucristo, usted tiene que rendir su vida, usted tiene que cambiar, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que creer, confiar, depender de Cristo. Pero estas otras creencias le dicen lo contrario. No, ¿cuál Dios? Yo he restaurado muchas familias con unas veladoras y con unas cosas, es lo que le ofrecen, con unos rituales espirituales extraños. Nunca se habla de santidad, nunca se habla de arrepentimiento, ni mucho menos de eternidad. Juan dice claramente en su primera pequeña carta, primera de Juan 2, 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados, los creyentes no debemos amar este tipo de prácticas pecaminosas y rebeldes contra Dios. Nuestro deber es que hacer la voluntad del Señor. Presten atención a esto. Así como en la actualidad hay diversas formas de prostitución física, espiritualmente quizá haya mucha más diversidad y formas de prostitución espiritual. Porque todo aquel que ha hecho de la iglesia de Jesucristo, que ha hecho de la fe un negocio, y todo aquel que sigue a estos mercaderes de la fe y pagan para que les sigan proporcionando falsas promesas, están practicando abiertamente prostitución espiritual. Porque así como hay muchas personas que tienen su pareja, pero prefieren la prostitución o por negocio o por placer, asimismo en el pueblo de Dios, también hay creyentes que pueden acercarse al Dios verdadero, pero prefieren pagar para que les sigan diciendo mentiras. Y triste tener que decirlo y reconocerlo, pero en el cristianismo moderno, esto es moda. Esto es moda. Miren, el hermano Ismael que nos compartió, que nos estuvo capacitando el tema del evangelismo, me contaba unas cosas de prácticas en otros países que él ha visitado y de acá mismo de Colombia, en otras regiones, pero que si se las contara nos daría náuseas. Increíbles, cosas increíbles de cómo se manipula, se ensucia, se pisotea el nombre de Jesucristo. Y lo que la palabra nos está enseñando hoy es que todo lo que se ha adquirido por medio de la idolatría y de la prostitución espiritual, finalmente será destruido y perderá todo su valor, es lo que dice Miqueas. Y es aplicable a nosotros hoy.
Es decir, si tú has puesto tu confianza en el Dios dinero o en las mentiras de las falsas religiones y creencias, terminarás al final del día condenado. ¿Y saben por qué? Porque en últimas, nada de esto, ni las mentiras que te dicen en el nombre de Dios, ni el Dios dinero te podrá rescatar del pecado ni de la ira de Dios. Y cuando hablamos de idolatría, no hablamos solamente de imágenes. Es del Dios que cada uno de nosotros, sin darse cuenta, ha levantado en su corazón. Porque todo aquello que ha desplazado a Dios del centro de tu vida es un ídolo que se ha venido estableciendo. Para unos será tal vez el dinero, para otros tal vez será su pareja, porque hay personas que tristemente, hombre, creen que están haciendo bien, pero ven por los ojos de su pareja. Otros ven por los ojos de sus hijos. Y así sucesivamente, sin darnos cuenta, terminamos haciendo ídolos de lo que menos nos imaginamos. Hermanos, todos debemos de entender que la paga del pecado es muerte. Así es que hay que enderezar el camino. Pero el pecado no solo afecta a una o dos personas. El pecado tiene repercusiones mucho más amplias, hermanos, mucho más amplias. Eso es lo que nos dice el segundo encabezado, las repercusiones del pecado. Después del Señor decretar ese juicio y destrucción contra Samaria y revelarles tanto las causas como las consecuencias de este juicio, el Señor ahora pasa a mostrarle al profeta Miqueas cuáles son sus planes, igualmente de juicio para Jerusalén. Porque al igual que Samaria, Jerusalén y toda Judá, también han roto el pacto con su Dios. Por tanto, también tendrán que enfrentar el juicio divino. Y a medida que Miqueas entonces contempla la inevitable destrucción que le espera a Samaria, revela un corazón quebrantado por el dolor y la vergüenza de lo que le espera a su pueblo amado. Escuchemos sus palabras en los versículos 8 y 9. Por eso me levantaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, daré aullidos como los chacales y lamentos como los avestruces, porque es incurable su herida, pues ha llegado hasta Judá, se ha acercado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Está lamentándose este hombre. El profeta expresa su profundo dolor, tanto emocional como espiritual también, con la situación de su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor a él sí le está mostrando lo que viene en adelante. Pero veamos esto, él no actúa como un analista distante. Él no está actuando como un crítico, ahí, altanero, que desde otro lado está mirando, bien hecho, no. Más bien, al oír la palabra de Dios, él siente con el corazón de Dios. Reconoce la gravedad de la situación. Dice, la herida es incurable en Samaria, pero responde con un lamento público, usando imágenes intensas para describir ese dolor tan profundo que hay en él. De hecho, se compara con chacales, con avestruces, animales asociados con lo salvaje, la desolación y el temor. Y esta autodescripción poco favorecedora revela que la sinceridad de su sufrimiento, especialmente por un pueblo que ni siquiera es el suyo. Él no vivía, él no pertenecía a Samaria, pero eso evidencia su profunda conexión con lo que siente Dios también. La herida de Samaria no es solo incurable, sino contagiosa. Ha llegado hasta Judá, hasta Jerusalén. En efecto, esa progresión lo que ilustra es la naturaleza destructiva y expansiva del pecado.
Miqueas es consciente de ello y él se lamenta con la intensidad de alguien que entiende las consecuencias espirituales y sociales del mal. Él sabe, si este pueblo sigue así, no le espera nada bueno. Y sería bueno nosotros examinarnos, haciendo aquí un paréntesis. Si nuestra vida sigue como sigue, o si la vida de los que no han buscado del Señor sigue como sigue, no espera nada bueno, hermanos. El profeta no solo se lamenta por él, sino por todo el pueblo, tal como un verdadero profeta que no solo denuncia el pecado, sino que también sufre por quienes lo están cometiendo. Porque el profeta tiene que hacer eso, mostrar el corazón de Dios. Y así entonces Miqueas se convierte en esa voz profética que encarna el dolor, la indignación del Creador ante la rebelión de su pueblo. Y llama al arrepentimiento, llama a la reflexión profunda. Y amados, esa debe de ser o es la función de un verdadero profeta bíblico. Esa. Denunciar el pecado, mostrar el juicio de Dios, pero también llamar al arrepentimiento para que reciban el favor y la gracia del Señor y Salvador. Muy diferente a los profetas modernos, que solo promueven las promesas de bendición y de prosperidad. Y en esa época también había falsos profetas. De hecho, el pueblo había llegado a tanta idolatría por los falsos profetas, porque decían: Dios me mostró anoche, el Señor me reveló tal cosa, y así mismo dirigían a los gobernantes y dirigían al pueblo. Por eso terminaron adorando dioses falsos, tal cual como sucede el día de hoy. Muchos falsos profetas prometen lo que Dios no ha dicho, sin importarles el estado de pecado y de destrucción en el que viven las personas, y mucho menos se preocupan por su destino eterno. Lo único que les preocupa a los falsos profetas de hoy es lo mismo que les preocupaba a los falsos profetas de la época de Miqueas, y es lo mismo que le preocupa a muchos políticos, por poner una comparación, el día de hoy, corruptos. Lo único que les interesa es que la gente se sienta bien, llenarlos de falsas promesas y quitarles su dinero. Pero un verdadero siervo de Dios siente y piensa completamente diferente. Completamente diferente. Un creyente verdaderamente temeroso del Señor siente el dolor y sufre por el pecado de los demás. No se goza cuando otros caen. Por el contrario, corre a levantar, a ayudar a aquellos que están en peligro de caer bajo la ira de Dios. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Miqueas está gimiendo, derramando su alma en la presencia del Señor por las almas perdidas, por gente que ni conoce. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué tanto te preocupa la salvación eterna y la restauración de la vida de otras personas? ¿Qué tanto te preocupa eso? Hermanos, si no nos está preocupando la salvación eterna y la restauración de las demás personas, los animo a que nos examinemos. Examinemos si el espíritu de amor, de gracia y de misericordia de Jesucristo en verdad habita en nosotros, hermanos. Porque una persona donde habita el Espíritu de Dios es una persona que le duele la destrucción que el pecado está teniendo con otros. Amados, ninguno de nosotros ha sido llamado para criticar o para chismosear del pecado de los demás, sino para advertir y para socorrer. De hecho, esto es lo que está haciendo Miqueas. Gime y clama, como lo dije ahora, por un pueblo que ni siquiera conoce, pero que él sabe lo que le espera si no se arrepienten. Y todo esto es precisamente lo que se busca hacer en Renaciendo en Cristo, y es lo que debería de buscar toda congregación de sana doctrina.
No prometer el oro y el moro, hermanos, pero sí recordarle a la gente su pecado y la necesidad imperiosa que todos tenemos de reconocer ese pecado y de salir de él. Pero también debemos demostrar el camino para reconciliarse con el Señor y para que enderecen sus vidas. Indudablemente, amados, el Señor conoce todas nuestras necesidades, todas. Familiares, económicas, todas. Y Él dice que suplirá para ellas. Pero sobre todo el Señor conoce que nuestra necesidad más grande siempre será ser libre del pecado y tener una esperanza nueva y eterna en Cristo Jesús. Esa es la necesidad más grande de todos nosotros, hermanos. Y escuchen esto, por favor. Todo padre de familia, todo esposo, toda esposa, todo hijo, todo hermano, sea natural o espiritual, debemos de entender lo contagioso y destructivo que es el pecado. Así como está relatando Miqueas, el pecado que empezó en Samaria, de idolatría, de paganismo, poco a poco se fue expandiendo, se esparció su veneno pecaminoso hasta contaminar a Judá y todos los pueblos a su paso. Eso es lo que nos está diciendo este hombre. Empezó allá, pero mire dónde despuntó. Destruyó otra nación y todos los pueblos a su paso. El pecado que empezaron a practicar. Así es que cada persona, mis amados, debemos de tener claro que cuando nos dejamos arrastrar por el pecado, también vamos a contaminar y a arrastrar todo lo que está cerca de nosotros. Todo. Un padre de familia que es esclavo del dinero, del trabajo, terminará guiando a sus hijos a esa misma esclavitud materialista. Un padre o una madre que es esclavo de los vicios, tiene muchas probabilidades de que algunos de sus hijos también tomen esos caminos. Y esto sucede con todos. Cuando permitimos que el pecado siga rampante, es posible que termine contaminando a todos los que nos rodean, a todos los que nos rodean. Y seguramente usted tendrá testimonios de eso. Yo era uno, antes de ser rescatado por el Señor, de los que no solamente me gustaba el licor a mí, sino que preparaba el licor y el fandango para toda la familia, y todos terminábamos en las mismas. Y así es todo, hermanos. Así trabaja el pecado. Y dicen los versículos del 10 al 16, en Gad no lo anuncien, tampoco lloren. En Betlé Afra, revuélcate en el polvo. Vete al cautiverio, habitante de Zafir, en vergonzosa desnudez. La que habita en Sanaán no escapa. La lamentación en Bet-Esel es que Él quitará de ustedes su apoyo, porque se debilita esperando el bien la que habita en Marot, pues la calamidad ha descendido del Señor hasta la puerta de Jerusalén. Ata al carro los corceles, habitante de Laquis. Ella fue el principio de pecado para la hija de Sión, porque en ti fueron halladas las rebeliones de Israel. Por tanto, darás presentes de despedida a Moreset Gad. Las casas de Asid serán un engaño para los reyes de Israel. Además, traeré contra ti al que toma posesión, oh habitante de Maresá, hasta Adulán se irá la gloria de Israel. Arráncate los cabellos y afeítate por los hijos de tus delicias. Ensancha tu calva como la del buitre, porque irán al cautiverio lejos de ti. Palabras aterradoras. En este pasaje, Miqueas anuncia la inminente invasión asiria sobre la región de toda la Céfela, cerca de su ciudad natal, Moreset. Y lo que nombra aquí son 9 ciudades haciendo juegos de palabras, cuyas ubicaciones y significados simbolizan el juicio de Dios sobre toda Judá. Un poco más adelante la historia demostrará que toda la profecía de Miqueas se cumplió al pie de la letra durante la invasión de Sennacherib, por allá en el año 701 a.C.
Cada ciudad mencionada aquí transmite un mensaje específico de derrota, de vergüenza, de desesperanza. Los menciono. Por ejemplo, ese es el juego de palabras. Betle Afra representa a los que se revolcarán en el polvo, dice. Zafir será despojada de su belleza y Saanán no podrá avanzar en su defensa. Incluso Jerusalén, en vez de ofrecer esperanza, también caerá. Y la mención de Laquis, ciudad militarmente avanzada, destaca el pecado de confiar en la tecnología, en la autosuficiencia, en lugar de en Dios. Y Miqueas denuncia la arrogancia del pueblo, advirtiendo que ninguna defensa humana puede resistir el juicio de Dios. Ninguna. Y finalmente Miqueas predice la caída de todas estas ciudades industriales como Asid y la humillación de los poderosos como los habitantes de Maresá. Todo eso será destruido, dice él. Son gloriosas hoy en día, ellas mismas se exaltan, pero Dios las destruirá. Y Miqueas concluye el primer capítulo de su libro con ese llamado al luto profundo. Pues la catástrofe es inminente y total, dejando apenas un pequeño remanente abatido, reflejo de una nación y las familias y la sociedad destruida. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo veo este mundo en el que vivimos, nuestra nación, cómo van, me asalta una pregunta. ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a las próximas generaciones? ¿Qué es lo que les vamos a dejar? Miqueas dice que se arrancó los cabellos de solo ver lo que le esperaba a sus hijos que tanto amaba. Se arrancó los cabellos de solo ver eso. Dice, los hijos de tu delicia, está diciendo. Ay de aquellos hijos. Y atento a esto, hermano, el legado que nosotros dejamos a nuestros hijos, en quienes a menudo nosotros decimos gozarnos. El legado que les dejamos a ellos es la prueba de fuego que demuestra si en verdad nosotros estamos abrazando con seriedad la palabra de Dios. Miren, lo que la gente de Miqueas le iba a heredar a sus hijos era ¿qué? Guerra, dolor, devastación. Eso era lo que le esperaba a la generación que viene. ¿Y qué es lo que tú le vas a heredar a los tuyos? Y no solo me refiero a la parte material, sino espiritualmente. No sé si ustedes han caído en cuenta de que los conflictos, por ejemplo, la improductividad, el desarraigo de muchos hijos hoy en día, no es más que el resultado del distanciamiento y del pecado de sus padres contra Dios, tanto en el pasado como todavía. Hoy tenemos los hijos que tenemos, porque así los levantamos, lejos de Dios. Y creo que en este tiempo, Dios está impartiendo juicio contra muchos pueblos que han sido abiertamente rebeldes contra Él. Pero cuando hablamos de muchos pueblos, hablamos de sociedades. Y cuando hablamos de sociedades, hablamos de comunidades. Y cuando hablamos de comunidades, hablamos de familias. El punto es, nosotros, nuestros hermanos vecinos, preguntémonos, ¿estamos bajo el juicio divino? ¿O estos tiempos son apenas las advertencias de lo que puede venir si no escuchamos la voz de Dios? Pero creo que en uno de estos dos escenarios estamos. O lo que estamos viviendo es la advertencia de lo que viene, o lo que estamos viviendo es el juicio del Señor. Así que, hermanos, algo que podemos ver a lo largo de todas las Escrituras es que cuando las familias y el pueblo de Dios entran en rebeldía contra Él, cuando cambian al Dios verdadero por ídolos paganos, como el dinero, la vanidad y los que hemos mencionado y muchos más, el Señor puede poner las cosas patas arriba para que nos volvamos a incorporar nuevamente. Por tanto, prestemos atención
y tomemos las medidas adecuadas para volvernos a Él. Y voy cerrando con esto, mis amados. Solo tú sabes de qué maneras has pecado y has entrado en rebeldía contra Dios. Solo tú sabes con qué otros dioses o por qué otros dioses has cambiado al Dios verdadero, pero igualmente Dios también lo sabe todo, hermanos. El caso es que si no pensamos arrepentirnos de la rebeldía con la que estamos llevando nuestra vida, la palabra nos acaba de enseñar que hay juicio, que nuestro pecado no queda escondido ni inadvertido delante de Dios. Sin embargo, la palabra también nos enseña, no aquí en el libro de Miqueas, sino a lo largo de las Escrituras, nos enseña que también hubo un Pablo, que también hubo un Pedro, que también hubo un Juan, que hubo un Mateo, que fueron rebeldes. Pero cuando Cristo los alcanzó, su rebeldía fue humillada. ¿Por qué? Por la gracia del Salvador. Y ellos alcanzaron misericordia para salvación y restauración. Y hermanos, hoy el Señor nos está hablando a nosotros para llevarnos nuevamente a la senda correcta, para salvar a los que están perdidos, para devolverle la vida a los que la han perdido en medio del pecado, porque Él ha visto el pecado de ellos, el pecado nuestro, el pecado de todos, pero también ha visto que todos necesitamos urgentemente su gracia y su salvación. Así es que, amados, hemos escuchado la palabra, obedezcámosla entonces. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre bueno, soberano Señor, Rey Todopoderoso, en el nombre de Jesús, como siempre te damos infinitas gracias, admirable Padre Celestial. Gracias, Dios mío santo, porque tu soberanía, Señor, tus oráculos, tu profecía que fue en aquel tiempo, que ha sido a lo largo de los siglos que han pasado, aplica en muchos casos para el día de hoy también, Señor. Sencillamente, Padre, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, un Dios santo, todopoderoso, justo y amoroso, lleno de gracia, pero que sí o sí hace justicia también, Señor amado. Y el pecado de aquella época es el mismo pecado del día de hoy, Señor. Falsedad religiosa, falsedad espiritual, corrupción, idolatría, paganismo, Señor. Aún en medio de tu pueblo, Dios mío santo, solo tú conoces los corazones, Señor amado. Y cuántas gentes vienen a la congregación, amadísimo Padre Celestial, no para adorarte a ti, sino que en sus corazones están adorando sus cosas mismas materiales, Señor. Dios, tú que escudriñas el corazón, eterno Rey de la gloria, te ruego en el nombre poderoso de Jesús que hables a estas mentes, a estas almas, a estas conciencias, a estas vidas, Padre eterno. Ayúdanos, Señor amado, para que de ninguna manera, nunca, soberano Señor, cambiemos al Dios verdadero, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por dioses falsos. Que nunca pongamos nuestra confianza y esperanza en cosas materiales o en personas, sino única, exclusivamente y por siempre en Cristo Jesús, nuestro eterno y soberano y poderoso Salvador. Señor amado, muchísimas gracias por hablar a nuestras vidas, a este remanente, Señor. Ayúdanos, Padre, para que esta palabra no caiga en la tierra, ni se la lleve el aire, Señor, sino que quede impregnada en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, oh Dios, y amén. Muchas gracias, Padre.